Vamos a abrir los ojos bien grandes y poner la atención en nuestro mundo interior. Sí, puedo poner atención en mi mundo interior con los ojos abiertos. Puedo sentir mi cuerpo, mis sensaciones corporales, mis emociones. A ver si puedo, con los ojos bien abiertos, sentir por un instante, sentirme toda yo. Luego voy a cerrar los ojos y voy a poner la atención en el mundo externo. Fíjense, al revés, ¿no? En esa imagen que me ha quedado, en los ruidos, en los movimientos que perciba afuera. Es un ejercicio para hacerlo al revés, fíjense, con los ojos abiertos presto atención a mi interior y con los ojos cerrados presto atención al exterior. Cada persona ve el mundo desde una ventana, o una ventana que parece ser que le ha tocado, que va a mostrarle un mundo distinto a cada uno de nosotros, según por la ventana que le ha tocado y por donde mira. Por esto no vale de nada que tratemos de convencer a los demás de que vean el mundo como lo vemos nosotros. No pierdan el tiempo. Es imposible. Cada uno seguirá mirando por su ventana y viendo lo que se vea desde ella. Lo máximo que podemos hacer es tratar de asomarnos a la ventana de otro y asombrarnos de su visión y comprender por qué no había forma de ponernos de acuerdo. Si estoy discutiendo con toda la razón del mundo que lo que se ve es un tejado y unos cables de luz, el otro puede no estar de acuerdo, pues el otro ve un parque con árboles y banquitos de plaza. Ambos podemos insistir y cada uno seguirá viendo el pedazo de mundo que aparece desde su ventana. Y ya sabemos por los físicos que nos han mostrado el mundo de los místicos desde el prisma científico, que el universo es metamórfico, con infinitas formas, con infinitas ventanas. Esto es una ley tan clara como la ley de la gravedad y las famosas manzanas de Newton. Cada uno ve aquello que puede ver, según sus filtros, su historia y sus grabaciones psíquicas. Tanto el violador como el santo. Cada uno vive según lo que ve desde su ventana, ni más ni menos. Por otro lado, cada uno de nosotros tenemos la capacidad de asomarnos a todas las ventanas. Como cuando miro un holograma y veo un aspecto distinto según cambio de posición. Así también tenemos la posibilidad de colocarnos en la ventana de uno como del otro. Somos holográficos, pues nos puede tocar vivir cualquier escena y grabar cualquier información. Según la ventana que nos ha tocado, así somos. La conclusión de todo esto es que tenemos dentro de nosotros la posibilidad de ser cualquiera de estos personajes. El santo, el violador, el asesino, la víctima. Porque todos ellos están dentro nuestro. Si hubiésemos vivido lo mismo que ellos, seríamos un asesino, una prostituta, un santo, un benefactor, un bandido. Porque todos somos todo. La única diferencia está en la ventana. Pero potencialmente soy todos los que son y los demás son todos lo que soy yo. Todos tenemos lo bueno
y también lo malo. Nadie es pues peor ni mejor que yo. No es de extrañar que las religiones hablen tanto de humildad, aun cuando este concepto haya sido tan mal entendido. No se trata de anular tu ilimitada capacidad, sino de ver que la tienen todos y en igual medida, que nadie es más ni tampoco menos. Darse cuenta de que todos son y que todos tienen todo. Crecer y desarrollarse como ser humano es no quedarse paralizado en mi propia ventana, como el caballo así, mirando así, sino saber que puedes volver a tu ventana cuando lo necesitas, pero que tienes la opción de ver la vida desde todas las demás ventanas, desde múltiples ángulos y puntos de vista. Solemos quedar encadenados a nuestra ventana por nuestros conceptos, reglas éticas, dogmas ancestrales que transforman la vida en una monótona pesadilla. Desde la ventana podríamos, por ejemplo, hacer un ejercicio, ¿no? Para poder asimilar cualquier teoría. En directo. Hace falta asentarla, anclarla en el propio cuerpo. O sea, experimentar esto, ¿no? Me puedo poner en mi propia casa, mirar por una ventana y describir todo lo que veo por la ventana. Luego cambiar de ventana, me voy a otra ventana y voy a ver un mundo totalmente distinto. Pasa un momento imaginando que cada persona que conoces en tu vida mira el mundo desde una ventana diferente y por esto el otro ve cosas diferentes. Cada uno está siempre hablando de sí mismo y de lo que ve desde su ventana. Por eso es muy difícil, díganmelo a mí. Cuando veo los comentarios que me ponen en YouTube, que me dicen, no, pero eso... Claro, porque el otro está mirando desde su ventana. Y es que no se puede. ¿Bien? Por eso es importante poder ponerse un rato en la ventana del otro. Bien. Entonces, tenemos que tener en claro qué es este asuntillo de la proyección. Palabra tan conocida. Si solo existo yo, naturalmente todo lo que veo tiene que ver conmigo. Eso es la famosa asumir la responsabilidad que habla el Ho'oponopono, ¿no? No sentirme culpable, sino que si solo existo yo, es que si yo veo todo torcido es porque es que soy yo la que lo ve así. Ay, eso es lo más difícil. Dejar de proyectar. Es muy diferente constatar algo que condenarlo. Yo puedo decir, este cenicero está sucio, constatando de que hay que limpiarlo y además ir y limpiarlo, hacerlo. En este caso estoy actuando tranquilamente sobre el entorno, desde un sentido mío de limpieza y orden. Bien. Muy distinto es decirlo molesta y enfadadamente, aprovechando la ocasión para despotricar contra quien ensució el cenicero o contra todos los fumadores de tabaco en general. Así que la diferencia está en la reacción emocional. En el primer caso, en que digo, este cenicero está sucio, voy y lo lavo, estoy actuando de forma eficiente y sin desgaste. En el segundo, en donde digo, oh, despotrico y no sé qué, me estoy involucrando energéticamente.
Envuelvo al cenicero en mis juicios, creencias y emociones. Proyecto un conflicto mío sobre el cenicero. He mezclado en la ceniza del cenicero mi propio conflicto. Porque capaz que estoy enojada con el que dejó la ceniza en el cenicero y no con el cenicero. La ceniza en realidad me sirvió de válvula de escape para desahogarme, para liberar una ansiedad, una rabia, un resentimiento que no puedo soltar contra la verdadera causa de mi indignación. Por eso he proyectado fuera de mí un conflicto que en realidad es mío. Eso es la proyección. Otro ejemplo podría ser un pájaro negro volando sobre mi cabeza. Entonces, bueno, ahí estamos varias personas y está el pájaro negro ahí volando. Una dice, oh, eso es signo de mal agüero. Otra dice, ay, qué vuelo maravilloso. Otro dice, ¡uy, qué peligro para las plantitas! Y otro dice, ay, mira, es un simple pájaro. Bien. Cada uno va a ver algo suyo, por eso emite diferente opinión, una idea, un miedo, una preocupación. Bueno. ¿Qué son entonces las proyecciones? Información. Las proyecciones son información. El mundo nos sirve de espejo para conocer esas partes nuestras que están ocultas e inaccesibles. Por eso el mundo es el camino hacia el inconsciente. No solamente proyectamos nuestros contenidos psíquicos en los pájaros, en los ceniceros, sino que principalmente lo proyectamos en las personas. Si estoy centrado en mí mismo, tranquilo, puedo constatar por conocidas cosas sobre el mundo de fuera y las personas. En el momento en que estés dominado por alguna emoción, deseo o interés propio, dejo de ser objetivo y estar centrado y paso a ser subjetivo y a proyectar. Veo fuera lo que está dentro. Igual que cuando me despierto por la mañana y me miro en el espejo del baño, el mundo exterior puede darme una información preciosísima sobre mí mismo, siempre que no me pierda en el espejo. Para esto es importante saber volver a mí, volver a mi ventana, volver a mi refugio, cada vez que lo necesite. Para poder viajar por el mundo exterior y recoger información sobre nuestro fascinante mundo interior, hay que tener un firme anclaje dentro de uno mismo. Es decir, estar centrado. Un ancla es importante tenerla para estar bien enraizado, bien asentado, en tierra firme. Y no perdernos en el mundo tan vasto. Para eso es muy importante que me sienta a mí mismo. Entonces me siento de sentarme, porque está siento de sentir y siento de sentarme, en una silla y tomo conciencia de mi coxis. El coxis, que es el huesito este que tenemos por acá, que está en la base de nuestra columna. Me lo toco ahí con la mano para sentir justamente su posición exacta y luego mantener esta sensación del coxis. Y hay que procurar andar sin perder la sensación de mi coxis. Sentir el triángulo que forman los dos pies y el coxis. Sientan la firmeza que nos da ese triángulo y luego
Tratemos de caminar con los ojos cerrados, manteniendo la atención en el coxis, en ese triángulo de la cadera, ¿no? Acá, ese triángulo que forma. Despacio, porque si caminan con los ojos cerrados se van a chocar con algo. Háganlo, corran los muebles primero para no tropezarse con nada, ¿no? Y tomar conciencia del coxis. Si hacemos este ejercicio diariamente, van a ver que van a empezar a sentir una sensación de seguridad corporal y psíquica, que se les va a ir interiorizando, poco a poco. Hay que practicarlo. Así que este fantástico manual de cómo eres, que es la proyección, es la más eficiente herramienta de la que disponemos para abrir puertas y ensanchar nuestro horizonte interior, aunque si no sé manejarla, me voy a quedar tirándome de los pelos delante de una odiosa puerta atascada. Su importancia deriva del hecho de que solo tengo poder realmente para cambiarme yo. Bien, si quiero cambiar mi vida, tendré que transformar la energía que emana de mí, pues es esta energía la que va a crear y atraer todas las situaciones que me envuelvan. Puedo arreglar un lío, pero si la energía no se transforma, voy a acabar atrayendo otro lío similar. Por eso es que repito las situaciones, ¿no? Terminé de solucionar este lío y ahora me viene otro lío. Bien. Puedo cambiar de pareja, pero si no resuelvo mi conflicto interno, voy a seguir viviendo el mismo con otra pareja. Solo va a cambiar la figurita. Bien. Cuesta creer que solo existo yo. Solo existes tú. Pero feliz o infelizmente, esta es la realidad. No puedes cambiar a nadie más que a ti mismo. Bien. Y para transformarte, para acceder a la felicidad, no hay más remedio que acceder a un estado más avanzado de conciencia. Desde donde estamos hoy en día, seguiremos destruyendo todo lo que construimos por el mero hecho de que en nuestro psiquismo todavía están registrados mensajes contradictorios que no soportan el amor. Sí, aunque ustedes no lo puedan creer. Bien. Una añoranza del alma, grabada a fuego, junto con la orden de corten, es como la película. Mira el director que sale mal la escena y dice corten, interrumpirla, aniquilarla. Así que no queda mucho donde elegir. O se arregla el tema o se seguirá dando vueltas como un tío vivo sin salir del lugar. Si aprendes a usar la proyección a tu favor, podrás ahorrar mucho tiempo y comenzar muy pronto a disfrutar de unas bocanadas de libertad. Bien. Mientras nos quedamos enganchados en nuestras fobias de atracción y rechazo, poca cosa va a ocurrir en nuestro interior. En cambio, si las usamos para conocernos, se va a operar mucha transformación como por arte de magia. Justamente aquellas personas que son las más difíciles son las que más nos convienen porque son nuestras personas termómetro. Con ellas podemos medir perfectamente cómo va la salud psíquica y cuánto queda de neurosis. Son nuestros grandes maestros. El marido, la mujer, los hijos, los parientes más próximos, el jefe. Esas personas ante las cuales reaccionamos de manera incontrolable. Nos muestran nuestros desajustes interiores. De la misma forma que aquellos a los que idolatramos, en los que no vemos defectos, nos enseñan lo que tenemos que seguir desarrollando. Con ello se puede medir el tamaño de nuestras ilusiones, pues estamos viendo en aquella persona solamente una única faceta, la que interesa por ser la anhelada en este momento. El espejo enseña dónde poner la atención
para que pueda crecer esta faceta. Partiendo de la idea de que solo existes tú y de que no hay más remedio que encontrarse en el vasto interior, aquí tenemos una pista maravillosa para empezar el rastreo. Las reacciones emocionales ante los demás. Todas las reacciones, tanto las positivas como las negativas, son pistas de nuestras memorias o grabaciones interiores. Nada mejor que usar estas proyecciones para descubrir eso que no está accesible a nosotros de forma directa. Las personas y situaciones que nos hagan reaccionar son de mucho valor, inestimable. Entonces, ejercicio que podemos hacer para descubrir esto. Hago una lista de 5 personas que me irriten, a las que odio, a las que me sacan de mis casillas. Y voy, después de que hice la lista de las 5 personas, voy a especificar y escribir al lado del nombre de cada una de ellas qué es exactamente lo que me perturba de ellas. Luego voy a hacer otra lista de 5 personas que me encantan. Bien, y al lado de cada una de ellas voy a escribir lo que me gusta de ellas. Bien, hasta que no haya hecho esto, de escribir las listas y anotar que lo que no me gusta de las que no me gustan y lo que me gusta de las que me encantan, hasta que no hice eso no puedo continuar. Pero cuando termine de hacer eso, voy a procurar ver en mí mismo aquello que no me gusta como aquello que me gusta. Y no voy a tener la menor duda de que en ambas me voy a encontrar a mí mismo. Solo puedes reconocer lo que existe dentro de ti, lo que es tuyo. Si no, no lo vería. En realidad, solo puedo hablar de mí mismo todo el tiempo.